Buenas noches tengan todos ustedes, son las 8 en punto y como lo hemos hecho ya en muchas semanas, varias semanas, el día de hoy miércoles completamente en vivo con este programa denominado Masterclass Médico para Profesionales de la Salud. Como ustedes recordarán, tenemos 3 programas en la semana. El lunes en vivo, un programa denominado Teoría del Caso, donde vemos casos médicos. El miércoles, como el día de hoy, una masterclass en vivo en donde platicamos con algún médico de algún tema de interés de la comunidad médica o algún tema de interés de la comunidad médica, no necesariamente médico, generalmente médico. Y el viernes, no es en vivo, es un podcast que pueden ver en YouTube y en Spotify, que si ustedes entran a Medical Legal Center o encontrarán, el programa se llama En Sala de Espera, en donde se hacen recomendaciones constantes para la comunidad médica. Este viernes el tema es cómo ser más seguro en mi práctica profesional, no se lo pierdan, va a estar bueno. El día de hoy quiero agradecer especialmente a Yo Soy Médico 17, que nos facilita su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. También si ustedes entran al Facebook de Medical Legal Center, hoy Diana López, nuestra especialista psicóloga, neuropsicóloga, ha subido una cápsula especialmente para todos ustedes. Hoy, les recuerdo nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. El día de hoy, en Medical Legal Center, y por supuesto, esta plática va a quedar como todas las anteriores grabadas en YouTube. Ustedes entran a YouTube y van a ver 3 capítulos, van a ver los webinarios que hemos tenido hasta el último de octubre, la teoría del caso, todos los programas que hemos tenido de teoría del caso, Masterclass, todas las grabaciones que hemos tenido de Masterclass y los podcasts grabados en YouTube. Entonces entran a YouTube, se suscriben y ahí van a ver todos estos programas. El día de hoy vamos a tener una sesión muy subgéneris, diferente a lo que hemos hecho nunca. ¿Cómo va a ser esta dinámica? Voy a presentar al doctor Bau. Yo le voy a elaborar un par de preguntas. Él va a hacer una presentación de algunos casos y después las preguntas, hace una entrevista y la entrevista la vamos a hacer todos. Esto es, yo voy a ser solamente el comunicador de ustedes. Entonces, seguramente les envié, vieron en redes sociales un reportaje del New York Times en donde reportan todo lo que, como un día prácticamente del doctor Gustavo Gutiérrez. Cómo va atendiendo, cómo imaginó realizar este tipo de atención completamente novedosa, nadie lo había hecho así, y entonces seguramente tendrán muchas dudas. Todas las preguntas que quieran hacerle, aquí lo tenemos en vivo. Para mí es un gusto poderles presentar al doctor Gustavo Gutiérrez. Él es médico, especialista en medicina de urgencias, es sinodal del Consejo Mexicano de Medicina de Urgencias, vicepresidente de la Sociedad Tamaulipeca de Medicina de Urgencias, entre otras muchas actividades, como por ejemplo, él trabaja en instituciones públicas como el IMSS y los servicios de salud Tamaulipas. Doctor Gustavo, muy buenas noches y gracias por aceptar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Es un honor poder compartir esta experiencia en vivo con todos ustedes. A ver, doctor Gustavo, voy a empezar con un par de preguntas. Doctor, y bueno, ya me pueden empezar a hacer las preguntas, yo se las voy a formular al doctor. Doctor, Bueno. quiero comentarles que yo me enteré del reportaje a través de un compañero del IPA de Carlos Escobar, que seguramente nos está viendo también. Y me dice, mira, Abraham, ve lo novedoso que el doctor aquí en México está atendiendo a estos pacientes de COVID. O sea, él está visitando a los pacientes a sus casas, porque el paciente tiene temor de ir a contagiarse al hospital y entonces, bueno, generamos las consultas médicas a distancia que han tenido un boom importante, pero usted dice lo que nadie había hecho, que es hacer la consulta a domicilio. A ver, platíquenos, doctor, ¿cómo surgió esto? ¿Cómo se dio? ¿Qué pasó? Pues fue algo que no esperaba, o sea, fue algo que se fue dando. En el mes de julio yo salgo positivo, empiezo con síntomas. Para ello, previamente estaba como coordinador del turno vespertino en el Hospital Regional 270 del IMSS,
aquí en Reynosa, que es un hospital que se convirtió en hospital COVID. Entonces ahí todos los pacientes nos los concentraban. Y al empezar con síntomas tenía pacientes internados en el medio privado porque llegó el momento donde nadie quería ver pacientes y de alguna manera fuimos los primeros que empezamos a ver pacientes COVID, a hacer un hospital del IMSS donde canalizaban a todos estos pacientes. Al enfermarme, pues ya me prohíben la entrada a todos los hospitales, tanto públicos como privados, porque era un modo de contención de brotes internos hospitalarios. Entonces tuve que acatar esas indicaciones. Para ello, aquí en la casa donde vivo, unos vecinos trabajan, son directivos de una empresa, una constructora aquí en la ciudad de Reynosa, y pues tenían un brote interno, todos sus empleados pues enfermos de COVID, y no había lugar donde fueran. O sea, si querías ir a alguna institución, eran filas de espera, hora de espera, quizás no alcanzabas una consulta. Entonces me dice, oye, compadre, no seas malo, ¿no los puedes ver tú? Y sí, antes de enfermarme también los estaba viendo a ellos. Y bueno, al momento de enfermar, que ya quedo inhabilitado, por así decirlo, a pesar de estar con fiebre y todo eso, pues mi teléfono no paraba de sonar entre la empresa y los empiezo a ver aquí en casa. Y bueno, sabes que no puedo ir a los hospitales, pues aquí tengo un área de asador, pues ahí en la cochera, prácticamente la casa, los empecé a ver. Pero entre ellos empiezan a correr la voz. Oye, es que ya está un doctor que está viendo COVID. Y era oro molido en ese momento, donde nadie, estaba cerrada farmacias, estaba cerrado todo, y los que estábamos viendo, pues veíamos con miedo la enfermedad, porque no teníamos experiencia, no teníamos conocimiento, y dije, bueno, pues si ya estoy enfermo, ya no puedo enfermar otro más, pues a darle. Y de esta manera, pero llegó un momento en que aquí en el fraccionamiento era un mundo de carros haciendo fila para consultar conmigo, hasta que uno de los vecinos dice, oye, pues nos vas a enfermar. Entonces, digo, pues no quiero tener broncas con los vecinos, no vaya a ser que sí salga enfermo y vaya a decir que porque yo estoy aquí, donde todo el mundo le cerraba la puerta y decía quédate en casa, pues yo me estaba trayendo a casa el COVID. Entonces, lo que empecé a hacer es, oye, esta persona ya no se puede mover, no, yo voy a su casa. Y de esa manera fue como empiezo a ver un lado muy distinto que digo, a lo mejor puedo decir que fui de los primeros que me fui a ver al COVID a la casa, si no es que fui el primero, porque como especialista, todo el entrenamiento es cómo vamos a intubarlo, qué le vas a hacer, esteroides, antivirales, etcétera, etcétera, pero estábamos viendo ya un paciente complicado. Y yo me voy a ver al paciente que iniciaba con los síntomas y empecé a ver muchas cosas que si las corregíamos ya no se complicaban esos pacientes. Y de ahí parte de lo que he adquirido como experiencia. Y empiezo yo en el mes de febrero, inicio mi página de Facebook, que quería iniciar medicina privada, todavía no estaba esto de la contingencia, y ahí quedó. Entonces, la primer paciente que tuve internada en el medio privado, cuando me visto, pongo una fotografía mía de la cardio para que sepa quién la atendió. Le digo, tómame una foto porque me voy a hacer viral. En plan de broma se lo dije y fue la primera fotografía que empecé a subir en mi página, con la finalidad de que la gente viera que no toda la gente por COVID se iba a morir. Porque fue unos días en donde la gente decía, COVID, me voy a morir. Y era lo que veíamos en las noticias, el pico, muertes, camiones con cuerpos, ¿sí? Y eso generó que la gente no quisiera ir a los hospitales. Entonces, oye, el doctor viene a la casa, pues mejor que venga, yo no me voy a los hospitales y no me expongo. Y así es como inicia mi historia, ¿verdad? En esta parte de la pandemia del COVID. Doctor Gustavo, ¿en qué mes se enferma? O sea, ¿en qué mes se enferma y en qué mes empieza? ¿Cuándo empieza? ¿Cómo sabe que está enfermo? O sea, primero, ¿cómo se entera que está enfermo? Bueno, pues es que pues estaba rodeado de COVID. Sabía que estaba en un foco rojo de potencial contagio. Y entonces, al empezar con síntomas, lo primero fue la negación. No, no es, estoy hablando mucho. Al estar con un equipo de protección dentro de las áreas COVID, realmente gritas para que te escuchen las personas por todo el equipo de protección que traes puesto. Entonces, empecé con dolor de garganta, ¿sí? Y una tos, ¿sí? No hubo escurrimiento nasal, fue dolor de garganta única y exclusivamente. Y el parteaguas fue cuando inicié con fiebre. Dije, ya valí, ya empecé. Fiebre, dolor de garganta.
Y bueno, existen los protocolos en los hospitales en donde llego, sabes que traigo fiebre, y bueno, doctor, pues sabes que hay que hacerle la prueba, todo nuestro protocolo, y automáticamente es aislamiento y empiece medicación, ¿no? Híjola, pues yo creo que como todos, el miedo existe y me acompaña a cada momento. Claro que tuve miedo, y empieza un viacrucis, empieza a conocer y vivir la enfermedad, que eso también fue algo que me ayudó mucho, porque yo sabía lo que estaba sintiendo el enfermo que estaba viendo. A ver, doctor Gustavo, le voy a hacer una pregunta. Ya hay preguntas de Eladio Nájera que ahorita la vamos a elaborar, que me pregunta de cuál es el cuadro, cuál es el cuadro, el esquema terapéutico. Pero a ver, doctor Gustavo, yo veo el New York Times, lo leo y dice que primero les da ánimo, que llega a su casa y que de hecho hay una narra que le pregunta a una paciente, ¿qué te gusta cocinar? ¿Qué te gusta Sí, comer? Que sí. empieza a generar empatía, o sea, eso es para generar, a ver, que eso normalmente en medicina lo hemos dejado de lado, el de empatizar. A ver, platícanos, ¿qué pasa cuando llega con un paciente a su casa? Pues es ¿Qué que percibe el paciente? reviví algo que quizás por varias circunstancias se dejó de hacer. Digo, todo el mundo sabemos que Reynosa es una ciudad, es frontera, es una ciudad peligrosa, y muchos por seguridad pues consultamos en nuestros consultorios, en los hospitales, y solamente vas y visitas a aquellos que son conocidos realmente o familiares, son a los que les haces una visita domiciliaria. Cuando llego y de las cosas que empiezo a ver, pues claro, estamos en un pico de pandemia donde hay muerte por todos lados y hay mucha depresión, mucha ansiedad. Entonces, llego a la casa con el paciente y lo primero que tenemos que mejorar, pues es el estado de ánimo. Una persona que tiene deseo de vivir le va a echar más ganas a una persona que está deprimida, a una persona que piensa que se va a morir, pues no tiene deseo de nada. Recuerdo muy bien ese caso porque pues llego a ese domicilio, digo, para empezar, cuando inicié con el New York Times, pues yo pensé que era una broma cuando me contactan oiga, que le queremos hacer una entrevista. Dije, a mí, pues el New York Times, no, me están vacilando. No, ya realmente resultó ser cierto, a ellos les llamó mucho esta atención que daba a domicilio y no lo podían creer, literalmente. Dice, es que doctor, todo el mundo le saca la vuelta al COVID y tú vas a verlo hasta la casa. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y se fueron y le decía, bueno, ¿qué quieren que haga? Les pongo de los pacientes que he visto y dicen, no, vamos a estar contigo y queremos ser testigos de cómo es tu día de trabajo. Entonces, mi teléfono no paraba de sonar en ese momento, la página pues empezó a volver viral, todavía no salía nada del New York Times, era aquí a nivel local, y me llamaban y ellos estuvieron conmigo cuando hacía las videollamadas, y cuando llego a este domicilio, entonces era una mujer diabética, con obesidad, ya la veo en una etapa crítica, entonces muy cansada y muy deprimida. Y lo primero que hago es romper ese hielo, ¿no? Creo que debe de existir una empatía con uno como médico, con el paciente, y ganarte la confianza. Entonces, el comprometer al paciente que me va a hacer unos tamales cuando salga adelante, pues es algo que quiere luchar, ¿no? Yo me comprometí con el doctor y le quiero hacer los tamales. Tengo gente que me está pendiente carne asada, tengo tamales, tengo asado de puerco, pero es una manera, sobre todo el adulto, aquí en las comunidades de los ranchos, gente que viene de pueblo, gente que es trabajadora, gente luchona, ¿sí? Pues llegas y te identificas con ellos, no va uno a la postura de médico, ¿no? Sino ganarte esa confianza con ellos. ¿Cómo le fue a esa paciente, por cierto? Dice que lamentablemente ella falleció, esta paciente falleció. La familia quedó muy agradecida, estuve con ella incluso cuando la trasladamos hasta el hospital, ahí estuve al pendiente dando seguimiento. Tenía una neumonía muy severa, y un descontrol metabólico muy severo. Dentro de la experiencia que ha adquirido, esta paciente realmente, si hubiésemos iniciado de manera temprana tratamiento, hubiese ido bien, ¿sí? Ahí hablaré ahorita con algunos puntos que les quiero compartir en base a mi experiencia, ¿sí? ¿Qué hacer y qué no hacer? O sea, ¿qué me ha funcionado? Yo quiero que esto se Pues vuelva doctor, viral. Sí.
Es precisamente lo que el doctor Eladio Nájera e Irma Barbosa, que están aquí preguntando, dice, el esquema terapéutico utiliza en las diferentes etapas de COVID y cuál es el manejo en el paciente con síntomas leves y moderados que no requieren hospitalización. Y bueno, nos preguntan en su página de Facebook, pero ahorita no la da. Si quiere, ayúdenos a presentar, puede compartir pantalla de los casos que nos puede, de los casos que nos va a dar. Y yo les recuerdo todas las preguntas que quieran por el capítulo de preguntas y respuestas, no por el chat. En el chat no lo vamos a ver hoy. Lo vamos a ver todo preguntas y respuestas, ahí lo vamos a ver. Doctor Gustavo, a ver, platícanos. Le dejo, adelante, ya se está viendo, dice, está compartiendo, pero todavía no se ve. A ver, ahí está cargando. Ya Estoy se abriendo mi... Adelante. Estoy abriendo mi página, básicamente, para... Ajá. Esta fue... A ver, ahí va. O sea, ¿nos va a presentar ahorita casos que tiene en su página? Sí, o sea, de hecho, para que no sea algo ni editado ni nada, es mi página. Todo aquel que guste entrar a ella, eso es lo que van a encontrar. Lo que quiero es mostrarles o hacerles ver la diferencia de estos casos, a lo especial que tuvieron estos casos. ¿Sí? Adelante, Que doctor, es adelante. lo que quiero compartir. ¿Qué es lo que quiero compartir con ustedes? Quiero poner esta primera fotografía que es cuando inicié lo de la página. Sí, que es cuando surge con Leonor, que me recuerdo el nombre de la paciente. Y bueno, a partir de ahí les voy a ir comentando los casos que considero más relevantes, ¿no? Como todo, es un proceso de error-aprendizaje, existe experiencia personal, medicina, algo aquí bien importante que les menciono, medicina basada en existencia, porque he manejado en todas las clases sociales y tengo pacientes que no tienen ni para el medicamento, ¿sí? Entonces, esto es algo que les quiero compartir. Y bueno, a ver, quiero ver que ya llega ahí la primerita. Y bueno, a ver, vamos a ver. Ahí está, creo que ya se está. Bueno, vamos a empezar. Ahora sí que con el que caiga el primerito. Ahí están viendo todos esta parte de la página. Es una página, sí, pero no se ven imágenes del lado derecho. A ver, ahí se lo debe estar cargando, ahí debe de estar. ¿Qué es lo que vamos a ver, doctor? Quiero ponerle de los casos. Ahí está, bueno, una de ellas. ¿Ahí ya se ve? Ya se ve. Es un oxímetro. Oxímetro de pulso. Bueno, hay algunos modelos. Ahí está. Esta es la primera foto. ¿Sí? Yo abro mi página el 23 de julio. Tiene que bajarla. Ahí ya se ve. Ahí se ve perfecto. Ok. Bueno, esta página yo la abrí en el mes de febrero. ¿Sí? Y esta es la primera fotografía que subo. ¿Sí? Y ahí pongo, gracias a Dios, que nos permite ayudar a los pacientes en estos momentos de angustia, incertidumbre, y que nos permita ser instrumento de él. Esta foto es la primer paciente que atendí en el medio privado. Yo aquí en Reynosa no hacía medicina privada, porque pues ya realmente con 2 instituciones, pues me veía muy saturado en cuestión de tiempo. Entonces, a partir de aquí surgen y empieza a notar algunas cosas. Otro paciente que empecé a ver, que veía que se iba recuperando, con la finalidad de que las personas entendieran que COVID no era igual a muerte. Eso es lo que yo quería, difundir esperanza, vamos a llamarlo así, que existiera siempre la esperanza de que puedes salir adelante. Y aprovecho porque en esta diapositiva van a ver un pulsoxímetro de color azul y uno morado. El morado ese me lo regalaron hace tiempo. Y ese azul es algo que hay ahorita en el mercado, es el que encuentran en la mayoría de las casas, pero da cifras falsas. Me ha desvelado como no tienen una idea.
esa marca, porque de repente el paciente está en 80 de oxigenación y doctor, está desaturando. No, no está desaturando, es ese modelo, ¿sí? De oxigenación. Y aquí, bueno, quiero comentarles de los casos que considere más relevantes, ahí les va, es este caso, Mario. No sé si lo están viendo ahí. Sí, sí se ve. Mario, ok, Mario, ¿cómo conozco este paciente? A Mario es un paciente que es de oficio trailero. Él es esposo de la prima de un amigo. Entonces, ante la pandemia, teníamos el problema de oxígeno. Este amigo es empresario y le digo, ¿sabes qué? Vamos a prepararnos porque lo que no hay es oxígeno. Entonces, ve y renta un tanque de oxígeno y vamos a tenerlo en stand-by por si llegamos a necesitar. ¿Sí? Entonces él va, hace la renta de oxígeno y me dice, Doc, ya me van a dar el oxígeno, a las 4 lo recojo. Súper, ya está, ahorita no lo ocupamos. ¿Sí? A los 5 minutos de haber colgado la llamada, me la regresa y me dice, Doc, ¿qué crees? Me acaba de hablar mi prima que su esposo está saturando el 50%. Pues vamos a verlo, tráete la camioneta y vamos a llevarnos el tanque de oxígeno. O sea, de nada me sirve llegar y no traer el oxígeno si ya lo tenemos, vámonos. Llego, Mario estaba saturando al 48%. Él, ya cuando hablé con él, ya en la etapa, dice, doctor, yo no recuerdo el momento en el que tú llegaste a la casa. Lo primero que hice fue aplicarle mayor cantidad de oxígeno, acostarlo boca abajo, tenerlo pronado. Estaba muy deshidratado, ¿sí? Y ahí parte del tratamiento que en un momento más les iré hablando. Pero esta persona, de estar casi inconsciente, saturando al 48%, salió adelante, ahí está la foto. Y hasta me sorprendió porque después la esposa de él inició con síntomas y bueno, él andaba corriendo, él normalmente hacía. Él sale de Nuevo Laredo, agarra el trailero y se va hasta Canadá a a trabajar. Ya en Canadá, o sea, él se fue con síntomas leves, pero la enfermedad va evolucionando, entonces en Canadá ya inicia la fase crítica de la enfermedad y por ende, pues ya le faltaba el aire, ya se sentía deshidratado, ya se sentía mal. Y él me dice, doctor, yo no me quedo en Estados Unidos ya no voy a regresar a mi casa. Y atravesó Estados Unidos, ¿sí? Regresa a Reynosa y empieza el peregrinar, buscar quién lo atendiera. Dice, pues me voy hasta Monterrey si es necesario, pero no había camas en Monterrey, no había, era la película de terror que estuvimos viviendo en esos momentos. Y bueno, este es uno de los casos que pongo porque a pesar de tener todo el pronóstico en contra, pues Mario salió adelante. A una cuadra, a 2 cuadras de donde vive Mario, ella es Carmen. Carmen es diabética y se somete malamente en tiempo de pandemia a una cirugía estética. Se hace una abdominoplastía y adquiere COVID, pero en casa de Carmen enferma el esposo y la mamá. Ambos mueren. Entonces, pues ya imagínense el estado moral, el estado anímico de esta persona. Cuando yo llego a la casa de Carmen, pues se da cuenta que ella ya sabía que ella seguía de morir. Se estaba despidiendo de todos, muy deshidratada, con muy mal control metabólico, y le iniciamos manejo, y ahí está el resultado. Carmen salió adelante, Carmen no murió, claro, vivió su duelo, una etapa diferente, pero también le dio fortaleza porque adquirió el papel de padre y madre a la vez con sus hijos que quedaron. Entonces, es otro de los casos que me tocó vivir. Ella es María. María tiene una enfermedad reumática con uso de esteroides crónicos de manera inmunosuprimida. Pues básicamente cuando me viene a ver dice, doctor, es que yo estoy enferma y lo más probable es que me muera. No, pues no tienes por qué morirte. Yo no me quiero ir al hospital, no quiero irme porque llego al hospital y ya no veo a mi familia. Le iniciamos manejo, ya está. Lo logró María también. A pesar de tener artritis reumatoide en un estado avanzado, luego con uso de esteroides de manera. Y el ir viendo estos casos
Me recuerdo mucho porque estaba en la fila del banco, iba a hacer un pago y estaba con mi esposa. Y digo, es que cuando yo voy a las casas, les pido a los pacientes, para empezar, todo el mundo con cubrebocas. ¿Sí? Hay pacientes que no los distingo sin el cubrebocas. Pero digo, a ver, enséñeme la lengua. Enséñeme la lengua. Y algo que veía de manera común o en todos es seca esa lengua. Yo tenía mucha sed cuando me dio la enfermedad. Y aquí, por ejemplo, es un clima muy extremoso. Estamos hablando de más de 40 grados de temperatura. Estábamos en la temporada más caliente del año, en la canícula. Y me topaba con que la gente estaba muy deshidratada. Entonces, lo que empecé en esta publicación, que fue una de las que se hizo viral, porque como administrador de página me marca que esta presentación alcanzó 75,000 personas, donde se empezó a compartir. Y de ahí empieza a reapuntar y me empiezo a posicionar en las redes sociales. Les decía, veo ansiedad, veo mucha deshidratación, tomen mucha agua, hidrátense y manejen su ansiedad, ¿no? Entonces, de aquí, de esta manera, empiezo y llegó el momento en que iba hasta Matamoros. Estos pacientes son de Matamoros. Este primero, el de barba, es uno de los primeros que empiezo a manejar por videollamada. Yo estoy en Reynosa, él vive en Matamoros, y le empiezo a dar instrucciones, consiguen una enfermera allá, le doy instrucciones a la enfermera, y esta persona salió adelante. ¿Ya? Entonces, así como estos casos, pues empiezan y empiezo a compartir y la gente pues veía esperanza. Tengo muchas fotografías. Este señor, recuerdo, fue con el neumólogo y le dijo el neumólogo, usted vaya a su casa, ya se va a ir a morir. Usted ya sus pulmones están muy dañados y usted no va a sobrevivir al COVID. Y básicamente, entonces cuando me hablan a mí, pues el señor dice, no, doctor, pues ya no me haga nada, me voy a morir. Ya no quería saber más. De los casos que tengo, que quiero compartirles, déjame ver. Todo esto está en mi página. Ustedes lo van a poder ver en mi página. Y no es nada editado y ahí estarán viendo cada caso en especial. Pero hay casos excepcionales, ¿no? Quiero compartirles o quiero mostrarles. Bueno, de ahí me empiezan y me hacen... esta fue la parte como el New York Times dio conmigo, porque los del New York Times estaban haciendo una encuesta, ¿no? Una entrevista y sale en un periódico de aquí de Tamaulipas y ellos lo ven. Entonces les empezó a llamar la atención y de ahí fue como ellos me contactaron, que fue en el mes de agosto, que fue cuando ellos estuvieron conmigo aquí en las estaciones. Igual otro paciente saturado, vean las placas y que pudo salir adelante. Este fue hasta Vallehermoso. El papá de la muchacha me habla y dice, doctor, mi hija está muy mal, efectivamente, tiene una neumonía muy severa. Ellos viven en una casa muy humilde, con techo de lámina, y algo que existe y tenemos que vencer son algunas malas información. Una de ellas es que la gente piensa que el abanico les genera neumonía. Entonces imagínense más de 42 grados adentro de la casa, tomando poca agua, con fiebre, deshidratados, abajo de un techo de lámina y con el abanico volteado, pensando que... o hay gente que tiene el aire acondicionado y lo apaga, porque piensan que el aire acondicionado, y peor aún, dicho por médicos, que el abanico y el aire acondicionado hace daño. Entonces, esto por el amor de Dios, lo primero que les dije es, vamos a hidratarlos, vamos a corregir esas cosas y debe de haber mejoría. Aquí vamos a ver otro de los casos. Bueno, entonces, dentro de todos los pacientes que empezaba a ver y revisar, ya hasta llegó el momento que lo dio un paciente, doctor, yo quiero mi foto para salir en su página, o sea,
el sentir que lograron ellos, después de haber estado en una fase crítica de la enfermedad, pensando que iban a morir, pues el verse en la página es como haber terminado una meta. Esta paciente fue muy especial, es muy especial, señora Marta. La señora Marta, vean ustedes esa radiografía. No tenía un pulmón, una neumonía muy severa, una paciente muy gordita y con un antecedente de cáncer de mama. Marta, una de las cosas que pensaba ella era que no iba a sobrevivir, o sea, después de haber tenido un problema de cáncer, ¿sí? Y vivir el COVID, pues estaba con un estado depresivo muy severo. Y aquí buscando diferentes alternativas, también un amigo, un nefrólogo, me comenta de un medicamento que aún no está. Una ventaja de vivir aquí en la frontera es que podemos conseguir algunas cosas de Estados Unidos. Y uno de ellos es el CBD, el cannabidiol, que me ha ayudado mucho a manejar a mis pacientes, ¿sí? Porque los mantiene relajados. Y en el caso de ella, de estar deprimida, de no querer levantarse, de no querer comer, pues empezó a tener una mejoría muy notoria. Y así sucesivamente, sin fin de casos, ahí pueden ustedes revisar en cada uno en la página. Y bueno, pues cada caso ha sido especial. A ver, doctor, pero yo tengo una duda. ¿Qué es la duda de los médicos? ¿Cuál es el esquema? Usted comentaba que el esquema es entonces hidratación, oxigenación y controlar la ansiedad. ¿Podríamos establecer que esos son los 3 puntos para poder controlar a un paciente de COVID? Ok, ahí les va, y para que pongan atención, algo que nos enfocamos, miren, las primeras experiencias nos las dieron los asiáticos. Yo en plan de broma siempre les digo, ellos no comen lo mismo que nosotros, ellos comen murciélago, que por eso estamos ahorita hablando aquí, ¿verdad? Nuestra alimentación, el mexicano, topamos con los tés. Eso es una de las cosas que he visto, que se encargan o todo el mundo recomienda los test a unas concentraciones muy altas que no tienen un control y terminaba con mucha gente con gastritis por todos los test. Yo los he probado y la verdad no sabe nada bueno, pero al final de cuentas es la hidratación. ¿Qué les puedo decir en mi experiencia personal? El conocer la enfermedad, sabemos que existe la etapa viral y la fase crítica o de mayor inflamación. Hay que entender qué pasa o cómo se presenta la enfermedad. En la etapa viral son los primeros días. En la etapa viral es cuando tienes fiebre, dolor de garganta, malestar general, puede haber diarrea. En esa etapa es, ahora sí, voy a decir algo que se va a lo mejor va a generar algo de revuelo, pero es mi experiencia personal. A todas las personas que he visto en los primeros días, el 100% han vivido el COVID. El 100%. Las personas que han muerto es porque las he visto en la fase crítica, en el día 10, 11, 12, ya muy descontrolados. ¿Sí? Entonces, ¿y qué es lo que hay que ¿qué les hacer? doy? Dios, sí. O sea, ¿qué les doy? No les doy más 5 cosas en la etapa 1. Manejo la citromicina, manejo el oseltamivir, paracetamol, el omeprazol y la vitamina C. Es todo lo que les doy a mi paciente. Esos primeros 6 días, ¿sí? Si el paciente pasa de esos 6 días y entra a la etapa crítica con buena oxigenación. Bueno, aparte de eso, les digo, tienes que tomar, en pocas palabras, les digo, tú de aquí a tantos días, completar el día 10 que inicia la fase crítica, tú vas a ir a luchar contra la enfermedad con en la fase más severa. Entonces necesito que estés bien descansado, que estés bien hidratado y bien comido, para que puedas vencer la enfermedad. Si tú estás pensando que te vas a morir, pues te vas a morir, vas a hacer ley de atracción, tranquilo, vas a estar bien. Segundo, si no tienes reposo y andas para arriba y para abajo, no te hidratas, vas a llegar muy deshidratado y vas a tener falla renal y eso no te va a ayudar.
si es que desarrollas la etapa crítica con mucha inflamación. Y tres, pues tienes que comer, ¿verdad? El enfermo tiene que estar alimentado. Un enfermo sin comer y sin dormir, pues llega a la etapa crítica en muy malas condiciones. Pero ¿qué he visto? ¿Por qué muchos pacientes se complican? ¿Qué he visto? Miren, yo no sé a qué se deba, si sea una indicación, si sea la experiencia, porque somos muy dados a replicar, ¿sí? Pero he visto a muchísimos pacientes atendidos en muchas farmacias, con muchos médicos en consulta, y en los primeros días les dan ceftriaxona y dexametasona, un esteroide. He diagnosticado mucha diabetes de que el paciente no sabía o no se conocía diabético ahorita en esta etapa. Entonces esas personas le inicia el esteroide. El esteroide lo manejo hasta la siguiente etapa, cuando el paciente empieza a bajar su oxigenación o el paciente empieza con dolor torácico, falta de aire. Ahí le inicio el esteroide. Porque el esteroide, una de sus complicaciones o efecto secundario va a ser que va a elevar la glucosa. Entonces me llegaba a topar con pacientes con 600 de glucosa en casa, 700 de glucosa en casa. Entonces ya quizás a varios de ellos no lo mató el COVID, lo mató el descontrol metabólico, la deshidratación. Entonces todos esos pequeños detalles yo los veía en las casas de las personas. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? En esta primera etapa, si no tienes complicaciones, con eso queda. Muchos, el 80% van a hacer un cuadro gripal, un cuadro de resfriado. Manténlos bien hidratados y no va a pasar a mayores. Pero otro porcentaje sí va a requerir uso de esteroide, anticoagulación. Si persiste la fiebre, escalas el antibiótico a otro más potente, ¿sí? Pero si hacen eso, si el paciente se aprona, si el paciente se acuesta, se duerme, le va bien. Le va bien, eso es lo que yo he visto. O sea, Doctor, a ver, nos preguntan, ¿cuántos días de la acitromicina? Estamos 6. hablando de la primera etapa, de los pacientes que están en la primera etapa. 6 días de acitromicina cada 24 horas, 5 días de oseltamivir cada 12 horas. El omeprazol se lo dejo 7 días, que es lo que encuentran en la cajita. El paracetamol en caso de fiebre o dolor. Y la vitamina C se lo dejo 10 días, que es lo que trae el bote. Preguntan también que si ha usado invermectina. No, no. Doctor, No la usted uso. ha hablado ahorita del Canaibol. ¿El Canaibol en qué momento lo usa? O sea, supongo que es para controlar el tema de la ansiedad, pero ¿en qué momento los pacientes en la primera etapa o en la segunda etapa? En un principio lo usaba después de que salían de la fase crítica. Yo lo he consumido, el CBD, el cannabidiol, que es un derivado de la marihuana, es el uso medicinal de ella. Realmente, cuando lo empecé, porque aparte hay que saber que es COVID, enfermedad, y después del COVID te deja secuelas. Tengo muchos pacientes con fibrosis pulmonar, o sea, les destrozó la enfermedad el pulmón. A mí en lo personal me dejó dolor torácico, sentía como si me oprimieran la garganta, palpitaciones, fatiga. Entonces, de esa manera yo lo empiezo a utilizar y empiezo a ver muchos artículos que lo mencionaban, pues ahora sí estamos aprendiendo de esta enfermedad. Ahorita no hay un antídoto, sino que es qué te está funcionando y a ver qué estás haciendo. ¿Y ¿Sí? la vitamina C en qué medida, doctor? 2 gramos al día. La vitamina C, Ok. 2 gramos al día. Sí, es la dosis que les estoy manejando. Ahora nos preguntan aquí Ada Alicia Villator, Guillermo Rodríguez y también César Virgen. Nos preguntan, ¿por qué utilicé el oseltamivir? Y algo otro médico dice, ¿cuál sería el mecanismo de acción de la citromicina en el tratamiento de COVID? Y dice, de los medicamentos, el único que ha demostrado preventivo es la vitamina C, los demás no, de acuerdo a artículos. Entonces, ¿cómo aquí sí funcionan? Bueno, es Digo, al que, menos es lo que hemos escuchado en mire, papers. sí. La verdad es que aquí estoy hablando de mi experiencia personal. Si me dicen por qué doy el oseltamivir, bueno, ahorita estamos en época de influenza. Tengo dengue y tengo COVID. No sé qué tenga en ese momento, pero si le inicio ahora sí doy el beneficio de la duda. Si es influenza, ya tiene oseltamivir.
y es un antiviral y les ha funcionado. ¿Cómo? Pues no les hago más estudios. Yo lo que les puedo decir es ahorita que de los pacientes que tengo, que inicio en esta etapa, les ha ido bien. Y pacientes con factores de riesgo, pacientes complicados, pacientes graves. Ahorita, como hay muchos en la página, tengo el caso de Diego. Diego es un joven de 14 años que debutó diabético. El papá de Diego estaba enfermo, la mamá y él, ¿sí? Con una obesidad de 160 kilos, el joven desarrolló la diabetes, ¿sí? Le inicio anticoagulación, lo prono, le doy el manejo y Diego vivió. El papá lamentablemente no se pronó, el papá se complicó y falleció, ¿sí? Entonces, vuelvo al punto, aquí va a generar mucha controversia, pero es mi experiencia personal, es algo que les está funcionando, ¿sí? De hecho, hay artículos que dicen la ivermectina está aprobada por la FDA, sí, pero la dosis que se debe de emplear es 10 veces a la que se está usando, ¿sí? Ahora, la realidad, ¿cuántos pacientes con ivermectina se han curado? Yo no la uso y se me han curado muchos. Yo no la uso, ¿sí? Pero aparte, con esto de la ley oferta y demanda, se encareció muchísimo el producto. Y tengo pacientes en serio que no tienen ni para pagar la consulta. Yo les regalo mi consulta a muchos de ellos. Pero compran una ivermectina que está en 1,500 pesos, 2,000 pesos costaba. Porque se volvió viral en las redes sociales. Y todo el mundo hizo su kit de COVID. Todo el mundo tiene ivermectina, todo el mundo. Muy bien. A ver, doctor Gustavo, varias preguntas. Dice Alejandro Olivo, ¿por qué una persona de varios, o sea, más bien la pregunta es, ¿le ha tocado en su experiencia recontagios? Gente que tenga COVID, se cubre y vuelve a tener COVID. Hasta ahorita recontagio no. Hasta el día de hoy no. Okay. Recontagiados Dice el no. doctor, dice, ahora, ¿cómo distinguir COVID de dengue? Ajá. Bueno, esto es algo padre. Dengue dura 6 días. Y aparte, puedes pedir anticuerpos para dengue y te sale positivo, ya, haces diagnóstico. He visto, ahorita estoy empezando a documentar porque esto fue algo que ahora sí que surgió, pero he visto a muchos pacientes con pruebas o manejados como dengue en un principio y resulta que son COVID. También esa situación. Ahora, ¿qué antídoto hay para dengue? No hay nada más que paracetamol. Por eso yo en mi manejo les doy los oseltamivir y les doy el paracetamol. Si está el paciente con un cuadro febril persistente, manejo la acitromicina, ¿sí? ¿Y por qué les doy omeprazol? Porque si no han tragado oseltamivir y no han tragado la acitromicina, no saben lo que es ardor de estómago. Entonces, yo necesito que el paciente esté comiendo, por eso les doy un protector de mucosa, o sea, les doy el omeprazol. Tengo al doctor Sergio Utov, dice, hasta lo que he escuchado hasta el momento, el doctor Gutiérrez ha revivido lo que se hacía antes y dio mucho resultado a los médicos de hace muchos años, que es ir a visitas domiciliares e interactuar con el paciente y familiares. Esa actitud hace que el paciente se sienta arropado y con mucha confianza en su médico. Felicidades por su conducta. Alejandro Olivo, el doctor Oliva de San Luis Potosí, dice, ¿podría realizar un cuadro sinóptico simplificando cuándo es un cuadro leve, cuándo vigilar en casa, cuándo acudir a hospitales, puntos relevantes? Eso sería de mucha ayuda. Aquí creo que todo el mundo sabemos cuándo ir a casa. Y algo que también va a generar mucha controversia, pero bueno, ya estoy en las redes sociales y ya soy viral, ¿sí? Siempre se nos dijo, si te falta el aire, ve al hospital. Punto, eso sigue siendo lo mismo. Pero ayer que estaba con mis residentes, les hice una pregunta. Digo, a ver, la neta, los que estamos aquí, quiero que sean honestos. Si cualquiera de nosotros que estamos en este momento en el hospital, sus papás o un ser querido para ustedes se enferma del COVID, ¿lo internarían? ¿Lo dejarían en el hospital? Y el 100% contestó que no. Dijeron que no. A ver, doctor, a ver otro tema. Usted platicaba de los que tienen secuelas. ¿Qué secuelas ha encontrado en los pacientes y cómo trata las secuelas? Ok, la fibrosis pulmonar, principalmente. Queda un daño muy severo.
¿sí? En varios de mis pacientes. Inicio rehabilitación pulmonar, les inicio ejercicios respiratorios, pero te tienes que adaptar a todo. Tengo pacientes que sin problema van y compran un inspirómetro, sin problema contratan un rehabilitador pulmonar, una persona que va y les da masajito y todo. Tengo de todos los estratos sociales pacientes. Pero también tengo aquel que no tiene lana. Compra, agarra un popote y ponte a soplarle en un vaso con agua, compra globos y empieza a inflar. Esos son los ejercicios respiratorios que le doy a los pacientes, ¿sí? Para que Excelente. empiecen. ¿Sí? Roxana Martínez dice, en la entrevista comentan que un paciente tenía saturación de hasta 76 o 71 y acaba de mencionar un caso más drástico, supongo que es el de 48, lo cual en teoría obligaría a mantener un paciente hospitalizado y que tiene riesgo de terminar con intubación. ¿Sí? Quisiera saber su experiencia. Aquí, es que aquí hay que ver el Y contexto. O sea, dice que ves una parte de la película, sí. No, no es que no se quisiera llevar al hospital, no había camas en ese momento. dice, quisiera saber su experiencia en domicilio en estos casos, cómo puede ser el soporte, qué se puede hacer en domicilio en ese tipo de pacientes graves. Lo Y primero que además sí, lo felicita y lo admira, muchas gracias. pero Aquí, dice que es que hacer. sí, es que aquí tienes que ver un acuerdo mutuo, ¿sí? Con los familiares, ¿qué quieren hacer? Ahorita, en que no estamos en pico de pandemia, le puedo decir que la gente no quiere ir a los hospitales. No quiere, porque estamos muy apegados a la familia. Te sientes muy vulnerable e inseguro al momento en el que te vas al hospital y pierdes Solo, comunicación con tus seres queridos. y se Cuando queda estuvo el solo. pico de la pandemia, una etapa que me tocó vivir era, hacía 10, 15 llamadas para notificar de función en un turno. O sea, yo creo que hasta de alguna manera me deprimí porque, o sea, es que te lloren y que lamenten y saber que ya no lo vieron a esa persona y pensar que pudo haber sido cualquiera de nosotros, pues es algo que te pega como ser humano, como personal de la salud, que caes hasta en depresión. Entonces, ¿qué es? Yo cuando voy a una casa y veo un paciente que está grave, digo, es que aquí es una casa, no es un hospital, y hago esa aclaración. Aquí lo más que le puedo ofrecer yo es esto, o sea, el oxígeno y hasta 15 litros, y el paciente se puede traer, puede morir. Doctor, yo quiero que si me muero en mi casa. Ok, ¿están de acuerdo todos? Y bueno, ¿existe la posibilidad y se puede morir? Sí. Va, le seguimos. No, tiene que irse a un hospital. O sea, A, no, no, me quedo con un paciente en casa a dejarlo porque es mucho estrés. Es a ver, orientar, que ellos tomen la decisión. doctor Gustavo, el otro tema tiene que ver con su propio peligro de contagio. ¿Qué pasa? ¿Usted no tiene miedo de recontagiarse? ¿Usted todos los días ve pacientes de COVID en sus casas? Todos los días veo COVID, claro que tengo miedo al recontagio, pero no bajo la guardia. ¿Qué hago? Ustedes van a ver ahí, uso mi mascarilla. Aquí hay otra cosa. Híjola, chinga. Pero el virus entra por la boca, nariz y ojos. Eso es lo que tienes que proteger. El overol no te sirve de nada. Vente a 40 grados a atender pacientes en un hospital donde está fallando el aire acondicionado. Te estás deshidratando. Es bien incómodo. No aguantas. Estás dentro de un plástico. Te estás bañando en sudor. ¿Y para qué? Si al momento de quitártelo te contagias, te contaminas. Mejor báñense saliendo, lávense bien las manos y usen bien la protección de la cara. ¿Sí? Aparte que eso ha encarecido demasiado la atención médica, demasiado. Ok, me voy a ir, doctor, con las preguntas del público. Todas. Vamos, dice Leticia Vázquez. ¿Cuál fue el manejo domiciliario en el paciente que saturaba a 48%? Hidratación. Este es bien importante, mire. Una cosa es que tú tomes agua y otra cosa es que te la pasen por el suero. Si van a usar la vía parenteral, si van a poner un suero, hablamos de una persona joven, sana, no le pasen más de 1 litro en 24 horas por vía endovenosa. Si es un adulto enfermo, ya sea insuficiencia renal, cardíaca, hipertensión, no le pasen más de 500 en 24 horas. Traten de que todo sea por la vía natural, por la vía oral. ¿Sí? Y por la vía oral les recomiendo 3 litros de agua al día. Excelente. ¿Sí? Mario Guzmán, tratamiento general del COVID en el adulto ambulatorio sin comorbilidades, es el que mencionó el esquema de... Oseltamivir, acitromicina, paracetamol, omeprazol y vitamina C. Exacto, dice, ¿cómo maneja a los pacientes de la tercera edad? Bien es sabido que se inquietan mucho y debemos evitar riesgos de caídas. Sí, ahí en ellos ayuda mucho el cannabinoide, el CBD.
Ahí ya en otro momento, o el que quiera contactarme en la página, les puedo hablar del CBD, que la verdad los tiene bien relajados, o sea, Doctor, ahorita están a está, todo. no diga eso por esta vía, porque le va a llegar Cofepris. Irma Barbosa, digo, bueno, a ver, ¿qué antiinflamatorios dice Irma Barbosa? Antiinflamatorio, yo lo que manejo es la dexametasona. Dexametasona. Ya en la Eh, etapa, en la etapa inflamatoria, ¿verdad? Erika Hermoso, bajo su experiencia, ¿se debe iniciar con la obvia hidratación y antihistamínicos? ¿O los antihistamínicos después? Es que el paciente no tiene secreción, o sea, una característica y nos sirve para diferenciar COVID de una rinitis, de una gripe, es que COVID es seco, no hay moco. Entonces el antihistamínico, a menos que tenga un paciente con un cuadro gripal y trae síntomas, pues le dejo loratadina, le dejo Guillermo lo que Rodríguez, tenga. ¿cuántos de esos pacientes están confirmados con PCR que tenían COVID? Con PCR, bueno, esta es una muy buena pregunta. Muchos de ellos, a lo mejor te puedo decir que el 40% o el 50% tienen una prueba, porque muchos de ellos ya se la habían hecho previamente y me contactaron, pero a muchos de ellos es por asociación epidemiológica, porque estuvieron en contacto con alguien positivo Y o los por el síntomas. cuadro clínico característico. O sea, porque la Teodula, verdad, irte a tomar una prueba aquí son 5,000 pesos. Una prueba de nariz, son 5,000 pesos. Y si yo me hago la prueba, me compro el medicamento, mejor compres el medicamento y lo trato como COVID. sí. Teodula Saavedra, después del manejo ambulatorio con la evolución favorable, ¿cuándo y en qué momento pueden reintegrarse a sus labores diarias? Ahorita en el IMSS, si el paciente no ameritó hospitalización, son 15 días de incapacidad y se acabó. O sea, si es un paciente ambulatorio, termina 15 días y se regresa a sus actividades. Sí, Susana Novelo también habla de la PCR y se va a hacer necesario para elaborar un artículo y saber que no fue otra cosa. Digo, para documentarlo, sí requiere Yo lo que hago, por ejemplo, yo les pido anticuerpos. Ya no les pido la PCR, porque también hay artículos que han demostrado que la PCR es persistente, pero no está, ni es contagioso ni trae la enfermedad. Y si ya encuentro IgG, entonces ya con eso me demuestra que ya tiene anticuerpos protectores y que tuvo la enfermedad. Arturo, Y no, Arturo Escalera, ¿cuántos intubó? ¿Cuántos ha intubado? en el hospital, es que es diferente el escenario. En el En casa hospital, no, porque no lo puede intubar en o sea, casa, y en claro. casa no intubo. Hablamos de aquel que el paciente que, si estoy de guardia en el hospital y llega para intubarlo, pues ahora sí que el que me toque en el turno, y llevo varios, ¿sí? Ok, En los nos distintos vamos a, nos hospitales. vamos a dar carrerita porque hay varias preguntas. Dice María Carmen, lo que más cura a sus pacientes es la positividad de Gustavo, su asistencia hasta el hogar del paciente y volverse médico de cabecera, que ahora no se usa más. Es lo mejor que hace porque los libra de ingresar al hospital. Yo considero que ha actuado como un verdadero médico. Felicidades. Denise Rojas, ¿el costo difiere de pacientes COVID o digo, si les cobra, o depende comentaba que había pacientes a los que no les cobraba, ¿de acuerdo? Claro. O sea, yo creo que es un derecho que como médico tenemos Sí, de, claro. de- de percibir una remuneración y sí tiene un costo. ¿Ha visto si ¿Sí? la taquicardia adicional a la disnea es de mal pronóstico? Yo aparte de otros signos y aparte de saturación aceptable con taquicardia 110 para arriba han terminado en fallecimiento. No, con taquicardia no. Tengo que ver si no tiene fiebre, si no está deshidratada. Y bueno, sí hay, en la literatura reportan datos de miocarditis por COVID. Entonces, tomo un electro y ya hacemos ahí otros estudios. Dice que es algún sustituto de CBD o CBD. Bueno, eso ya, si es CBD, mejor Tafil, no lo diga, doctor. tafil, o sea, duerman al paciente, que esté tranquilo, denle lo que tienen. O sea, si yo tengo CBD, les manejo CBD. Si no tengo CBD, les puedo manejar diazepam, alprazolam, clonazepam, lo que tengan. Y a veces se los presta la vecina o alguien más, o sea, sí. Irma Barbosa, Baloxavir, dosis única contra influenza. ¿Qué opina? Vale, no lo tengo y o sea, no tengo experiencia con él. El problema de los antivirales es que los quieres conseguir, no hay, y el costo. Entonces no todo el mundo tiene acceso a ello. ¿Utiliza el Remdesivir? En el hospital sí lo hemos manejado en hospital, pero hablando del manejo en domicilio, no.
Dice el autor Olivo, tengo una paciente que le dio COVID, gracias a Dios bien, no ha complicado, pero después de la infección inició duro, y después de la infección inicial duró 4 meses con positividad. ¿Contagian? PCR, ¿Y por qué duran no, tanto tiempo? porque la PCR nomás detecta la presencia del virus, puede ser residuo, algo que quedó ahí impregnado, ¿sí? Pero el paciente está sintomático y ese es uno de los problemas. Por eso ya no se piden prueba de control. Fue una de las cosas que se determinó. Antes, para dar de alta a un paciente, pedían una prueba negativa de PCR. Ahora, en la actualidad, no. O sea, 15 días y ya pasó la enfermedad, vámonos. Irma Barbosa, con desaturación, ¿usa oxígeno y qué dosis? Sí, bueno, va a depender la saturación de la persona. Inicio normalmente con puntas nasales y conforme se va desaturando más el paciente, aumento hasta 15 litros con mascarilla reservorio. Pero les ayuda mucho que esté el paciente acostado boca abajo. ¿Cuál es su opinión sobre la duración del anticuerpos? ¿Piensa usted que todavía está protegido si se ha realizado usted esa prueba? Yo tengo la prueba de anticuerpos. Hay artículos que hablan que son 3 meses, otros dicen 6. Yo espero que sea más porque me la paso conviviendo con COVID, entonces no quisiera reinfectarme. Si se queda en casa, eh, ahí no entiendo, dice aseo de trastes usados con cloro, aseo de casa diario con desinfectantes, gárgaras con bicarbonato, listerina, isodine, bucofaringio, Bexiden, aseo de manos, alimentación antioxidantes, omega 3, vitamina D. ¿Qué opina de eso? He tenido pacientes que tienen meses tomando vitamina C y antioxidantes y les dio COVID. O sea, no funciona como preventivo. Te va a dar, te va a dar. ¿Sí? Lo único que le digo, pues es, si vas a salir a lugares, lo que siempre usen cubrebocas, lávense las manos, hidrátense bien, coman sano, mantengan sus enfermedades o comorbilidades. El antihistamínico lo ha estado iniciando la Secretaría de Salud en protocolo de inicio hasta que se les confirma la prueba. María Magdalena, pregunta algo sobre CBD, pero eso yo les voy a pedir que no se toque en este programa. A ver, Jalife, ¿alguna experiencia con vitamina D? Se ha demostrado efecto inmunoestimulante y es económico. ¿Con vitamina D D, o B? D, D ¿B? de dedo. Bueno, dentro del protocolo MAT también lo MAT Plus lo manejan la vitamina B. Y yo normalmente cuando terminan 10 días de la enfermedad o termina la fase crítica, les dejo Centrum, que trae todo. Ok, Entonces dejo dos preguntas. Tratamiento, dice, experiencia con inmunobiológicos y con plasma. la verdad es de que hemos querido poner plasma aquí y hemos tenido mucho... o sea, no es algo muy fácil de hacer. No cualquier hospital ni tiene el permiso ni te lo dejan transportar. O sea, hemos tenido mucha dificultad en ese aspecto. Entonces no tengo experiencia manejando. Tengo amigos que sí, en Monterrey, que lo han estado manejando, pero no ha sido significativo como para decir si es la mejor opción. Lo que sí les puedo decir es de que nos enfoquemos en evitar que el paciente llegue al hospital, diagnostiquémoslo temprano, hidrátenlo temprano, manejen el tratamiento de manera temprana y evitemos que llegue al hospital, porque ya los que llegan al hospital ya van complicados. A ver, doctor, hay varias, pero entonces nos tenemos ustedes aquí rápido. ¿Qué opina de los pacientes que, más bien le pregunto, ¿hay pacientes que no desarrollaron anticuerpos después de la infección de COVID? Sí, o sea, pero no sé si sea por el reactivo o qué pase, porque también hay muchos reactivos de no muy buena calidad en el mercado, entonces habrá que valorar también esa opción. Bueno, para evitar problemas de coagulación, la salud solo en pacientes postrados o como preventivo o solo con... Todo paciente que tiene factores de comorbilidad, obesidad mórbida, que están postrados, que los voy a tener en reposo absoluto, sí los anticoagulo. De hecho, en la siguiente etapa, después de los primeros días de la etapa viral, al inicio de la etapa crítica, inicio anticoagulación con enoxaparina, inicio la dexametasona a 6 miligramos cada 24 horas y manejo nebulizaciones, la budesonida nebulizada les ayuda bastante al paciente y si le da mucho acceso de tos, les dejo benzonatato en perlas. ¿Cuáles son los criterios para extubar a pacientes con COVID y en vez de despertado los sedan más? Para extubar, bueno, es que ahí es variable, tendrías que ver en si no tuvo falla renal, qué daño pulmonar, si ya tiene traqueostomía, o sea, prácticamente todos los cuidados de protección pulmonar tenemos que dar y estar midiendo gases arteriales y esas cosas. Selene Salgado, ¿qué tratamiento para la fase inflamatoria?
la dexametasona, la enoxaparina y la budesonida. ¿Factor de transferencia sirve? No tengo experiencia con él, la verdad. Ok, en caso de encontrar oxígeno, ¿cuál sería el uso adecuado de los concentradores de oxígeno? El problema de los concentradores de oxígeno es que si se va la luz te quedaste sin él. Ya no vas a tener oxígeno. Entonces eso yo lo uso en la fase de recuperación. Cuando están en fibrosis pulmonar, que ya no están en la fase crítica, yo en la fase crítica les recomiendo oxígeno, porque así garantizas 24 horas. ¿Sí? El problema es que no debes de tener mínimo 2 tanques. Tiempo promedio de recuperación. Es variable. Tienes que ver las comorbilidades y qué tantas secuelas. Tengo pacientes que en 2 semanas están como si nada, a pesar de tener neumonía severa, y tengo pacientes que tienen mes y medio en rehabilitación todavía, y algunos Todos, todavía dependientes de oxígeno. todos los pacientes enfermos van a desarrollar neumonía y los que no, No, ¿por qué? no, no, no. No, no, no todos los pacientes lo desarrollan. No sé si hay algún gen, algún factor predisponente, porque hemos tenido pacientes jóvenes y sanos enfermos, como he tenido pacientes enfermos no sanos y que no desarrollan una enfermedad tan severa. O sea, aquí estamos en esa espera, ¿verdad? Karina Flores habla del uso de la psicología, que muchos pacientes se deprimen, sus familiares, etcétera. ¿Ha encontrado eso en sus pacientes? Muchos, en muchos. Claro, porque casi en todas las casas tenemos un conocido familiar que ha muerto de COVID. Todos conocemos a alguien. Erika dice, ¿tiene conocimiento que algún otro médico está haciendo lo mismo que usted, de visita domiciliaria? La verdad, no sé. Y ojalá que sí, ¿verdad? Porque es algo que ayuda. No es algo que sea malo, ¿verdad? Es algo que el paciente necesita vivir o sentirse seguro que alguien esté al pendiente de ellos. Alma Leticia Vázquez, cuando la población empezó a saber que su paciente internado sí fallecía, solo se los entregaban en polvo. Prefirió tratarse con lo que hubiera, pero en su domicilio y con sus seres queridos, es decir, con el temor, por el temor de fallecer en el hospital y lejos de sus familiares. Sin embargo, la Sí, empatía que se tiene con el es paciente algo. es esencial para que pueda superar el COVID de él y todo su entorno familiar. ¿Nos puede repetir, doctor? Nos preguntan cuál es su página de Facebook o cómo lo encuentran. Así es, estoy como DR Gustavo Gutiérrez, urgenciólogo. La Doctor quercetina, Gustavo. la quercetina es buena opción. ¿Perdón? La quercetina nos preguntan. No la conozco, no la he manejado, la verdad. Budesonida Budesonida. con Ajá, inhalador, budesonida, sí. dosis y medida. 125 miligramos cada 12 horas, nebulizada. ¿Cree que hay algún factor genético que determina a algunos pacientes sean asintomáticos? Puede ser, la verdad. Eso sí, tengo pacientes que nada y están positivos, sin ningún síntoma. Física Álvarez dice, es importante el trabajo del médico, estoy de acuerdo con ello, el tratamiento que emplea parece ser efectivo. Gaudencia Rodríguez también felicita, Elizabeth Gómez, dice tratamiento para paciente con 4 pruebas positivas. Pero de PCR, Supongo que sí. Sí, porque ahora la pregunta es, o sea, atendemos pacientes y no pruebas. Si el paciente no tiene síntomas, yo no le doy absolutamente nada. Tengo mucha gente que me dice, doctor, es que mi papá está positivo, ¿qué me voy a tomar yo? Si tiene síntomas, te doy tratamiento y si no, no te doy nada. Si no, no tomes nada, no hay nada para prevenir. la vitamina D recomendada, ¿verdad? Pues es que yo se las doy en su combo, ¿verdad? Con vitamina C, zinc, calcio, vitamina D, vitamina C, para todo, o sea, un polivitamínico, eso es lo que les indico al final. Doctor Gustavo, denos su mensaje final, por favor. Interesante. Bueno, y tenía su mensaje final, está bien, doctor. Ok, pues antes que nada les agradezco nuevamente la invitación. Esto es algo que estamos aprendiendo. Es una experiencia personal con el número de personas que han confiado su salud en un servidor. Siempre llevar enfrente nuestro juramento como médicos y no perder el sentido humano. Ahorita en un tiempo de pandemia, nosotros fuimos los elegidos para salvar el mundo porque somos los médicos los que estamos al frente de esta condición. Y bueno, pues a todos los que estén escuchándome o como colegas, pues solamente les comparto lo que es mi experiencia.
Y bueno, no bajen la guardia porque a todos nos esperan en casa y somos importantes para nuestros seres queridos. Entonces, les agradezco infinitamente que me hayan tomado en cuenta y que hayan dedicado parte de su vida en escucharme. Doctor Gustavo, no, pues gracias a usted por aceptar la entrevista y bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecer a todas las personas que nos vieron. El objetivo precisamente de esta masterclass, de la teoría del caso, del podcast, del webinario que hemos hecho durante tantas semanas, ha sido precisamente apoyar a la comunidad médica con ver lo que está pasando en el mundo. Hemos tenido a gente muy valiosa que ha dado su punto de vista en las primeras etapas y ahora, por supuesto, Gustavo Gutiérrez no es la excepción. Usted definirá qué es lo que le sirve. Pueden contactarlo, está en redes sociales, ya no las informó. No, su teléfono creo que también está ahí, pero yo creo que no lo dejan, porque hablo con él y le marcan y le marcan y le marcan. Pero bueno, seguramente si ustedes son médicos pueden también contactarlo. Están sus redes sociales, ahí está su teléfono, pueden contactarlo también. Y yo quiero agradecerles, ¿no? También recordarles que este viernes en la mañana va a estar disponible en Spotify y en YouTube nuestro podcast. Vamos a hablar de cómo ser más seguros en nuestra práctica médica. No se lo pierdan. Y les recuerdo, lunes en vivo, miércoles en vivo a las 8 de la noche con esta misma dirección de Zoom y si no en Facebook Live de Yo Soy Médico 17. Doctor Gustavo, muchas gracias por todo, les agradezco mucho. Nos vemos el próximo viernes Gracias. en el podcast y el lunes en vivo por esta misma vía. Muchas gracias, muy buenas noches. Hasta luego.